¿Cómo nos esclaviza el sistema? Esa es una gran pregunta. Hay varias formas mediante las cuales el sistema nos esclaviza y nos ata a él. Y aquí les va algunas de las más importantes para mí y que creo que te pueden servir un poco a darte color, a darte tinta de cómo nos ata el sistema, cómo nos agarra de los tanates. En primer lugar, y creo que la más importante de todas es la deuda. La deuda es ese mecanismo maravilloso para algunos mediante el cual podemos adquirir bienes que de otra manera no podríamos adquirir. Las más conocidas son los créditos para adquirir una casa, para adquirir un coche, pero más abajo de eso prácticamente puedes comprar cualquier cosa a meses. El problema con eso es que nos engaña y nos hace pensar que nuestra capacidad económica es mucho más alta de la que en realidad es o de lo que en realidad tenemos. En realidad, nuestra capacidad de pago es el dinero que percibimos quincena a quincena, no más. Si ganamos 5 o 10 mil pesos a la quincena, 10 o 20 mil pesos al mes, eso es con lo que realmente contamos. Y el hecho de que lleguemos a pensar que podemos pagar un teléfono a 12 meses y estar pagando 1,500 pesos mes con mes, no es la realidad, no es que podamos pagar esos 1,500 pesos, en realidad estamos gastando un mes de nuestro sueldo en ese teléfono. Y tal vez no sea como muy claro de verlo, pero así es. Ese es el engaño. El problema con eso, con adquirir bienes a meses, es que nos atamos a nuestro trabajo. Tú puedes decir, pues está bien, tenemos que trabajar y tenemos que echarle ganas y estar dispuestos a trabajar y todo, claro que sí. El problema son las condiciones. El problema es cuando nos atamos a algo y dependemos de algo, es donde vienen los abusos. Y es cuando actuamos menos libremente, porque no podemos darnos el lujo de renunciar. Por muy mal que esté la situación, por muy malo que sea el jefe, por muy pesado que sea el ambiente laboral. ¿Por qué? Porque tenemos una deuda que pagar. Y entonces nos condenamos a nosotros mismos a seguir en ese trabajo que nos mata, que nos consume día a día. Eso sería la primera. En segundo lugar, yo pondría las distracciones. ¿Cuáles distracciones? Pues bueno, las ya conocidas, la televisión, el cine, la música, los deportes, etcétera. Ese tipo de cosas que aparentemente nos brindan un poco de tranquilidad, un poco de desahogo del punto anterior, que son las vicisitudes del trabajo y de las deudas, lo que hacen es como aceitar un poquito nuestra alma, nuestro corazón, como que nos dan un poquito de bienestar inmediato, que nos hacen pensar que las cosas pues no están tan mal, ¿no? Del todo. A lo mejor estamos hasta la madre del trabajo, pero cuando menos nuestro equipo ganó el campeonato, cuando menos nuestra selección ganó la Copa del Mundo, o cuando menos esa serie que estamos viendo todas las noches, que regresamos muertos de cansancio del trabajo a la casa, pues está divertida, está entretenida y nos da un poco más de fuerza para seguir el día de mañana con otra jornada laboral exhaustiva y pesadísima. Hay que ver las cosas como realmente son. Toda la industria del entretenimiento está diseñada justamente para eso, para que tú puedas tener un poquito más de fuerza y seguir trabajando día con día, día con día. Y mientras mueres lentamente en el trabajo, tú tienes una muerte dulce, aderezada por las bondades y el azúcar del entretenimiento. En tercer lugar, otra cosa que yo vería también importante es la polarización. La polarización lo vivimos ahora más que nunca con esta lucha que hay entre los pensamientos de izquierda y de derecha, entre los progresistas y los así llamados conservadores. Algunas personas le dicen fascistas, pero en realidad son dos caras de la misma moneda. Tanto una idea como la otra están diseñadas justamente para dividirnos, para que cada uno de nosotros adquiera un bando de manera, podríamos decirlo, personal y nos situemos ahí. Entonces, a partir de cada uno de esos bandos, nosotros vamos a confrontarnos unos con otros para pues, poder decir que nuestro bando es el mejor o que nuestra idea o que nuestra ideología es la mejor. No solamente se reduce a ideas e ideologías, sino también a religiones, también a los deportes mismos. Casi cualquier cosa que tú puedas ver que haya una división o que haya una confrontación, pues está diseñada justamente para eso. Divide y vencerás. Esa frase, esa máxima, pues es aplicable aún ahora, o creo que más ahora es aplicable. Entonces es algo a tomar en cuenta. Y
No debemos entrar en estas confrontaciones ficticias que el sistema nos hace entrar y polemizar para enfocar nuestra idea y nuestras pocas fuerzas que tenemos en debates estúpidos, inocuos y estériles que no nos van a llevar realmente a ningún lado, aunque parezca que así es, aunque parezca que si tenemos ideas progresistas eventualmente vamos a llegar a un mejor lugar. No es así, no es así, lo vemos todo el tiempo. También las ideas de la derecha, como más extremas, más radicales, más duras, tampoco es que nos vayan a llevar a un lugar mejor. Necesitamos una tercera o una cuarta vía, pero evidentemente esa tercera o cuarta vía no está en el radar, porque pues al sistema no le conviene que esté. En cuarto lugar, pondría el consumismo. El consumismo también es una forma en la que el sistema nos ata a él y nos esclaviza. Y va muy ligado al punto número uno, que era la deuda, porque muchas veces adquirimos una deuda para consumir. Y este afán de nosotros de estar comprando y comprando cosas, pensando que esos bienes o esas cosas nos van a producir un bienestar a largo plazo, pues no es así. Y creo que ya todo el mundo lo sabemos o lo deberíamos saber, que cuando deseamos algo pensamos y tenemos la idea en la cabeza de que ese bien, ese objeto nos va a producir una mejor calidad de vida. Cuando posiblemente sí sea algo positivo tenerlo, muchas veces nos equivocamos al comprar las cosas pensando que así va a ser y terminamos dejándolas por ahí olvidadas meses y ya pensamos en otra cosa que posiblemente nos vaya a llevar a ese mejor lugar o a ese bienestar que queremos. Pero pues no es así y el sistema mismo se encarga de mostrarnos y de empujarnos en la cabeza mediante la publicidad objetos y cosas y lugares y momentos que aparentemente necesitamos para ser felices. Te los pone ahí, te los planta en la cara, tú los deseas, tal vez no puedes adquirirlos, pero bueno, está la deuda y bla, bla, bla. Te vas a atar muchos más años a tu trabajo y al sistema. Otra cosa, otro punto sería el ciclo educación-trabajo. Es la suma de todos los puntos anteriores porque es la manera que conocemos de vivir. Casi desde que nacemos nos educaron y lo vivimos y lo vemos a seguir una serie de pasos. Naces, empiezas a caminar, empiezas a hablar y en el momento en que ya tus papás no te aguantan te van a meter en una guardería y de ahí empieza tu largo camino, el arduo y largo camino hacia la adultez, en la cual vas a pasar los primeros 20, 21 años de tu vida metido en un salón de clases aprendiendo cosas cuando en realidad lo que estás haciendo es que te están metiendo los valores y la forma de vida de este sistema. Sobre todo aquí en México, el sistema educativo no es un sistema que te haga ser mejor persona o más inteligente, es un sistema que te enseña a estar en el sistema, aprendes a vivir en el sistema. Y ese ciclo de vida y de educación es lo que posteriormente te va a condicionar a todos los demás puntos anteriores que dije. Ya es muy difícil salirse de ahí. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer para romper un poco esos ciclos? Bueno, en primer lugar tienes que saber que cuando sales del sistema, cuando quieres salir del sistema, hay un punto en el que el sistema te empieza a sacar el solo. Y es un camino difícil, es un camino solitario, porque te dejan de gustar muchas de las cosas que te gustaban antes. ¿Se acuerdan de la película Matrix? Claro que se acuerdan, cuando hay una pastillita azul y una pastillita roja. Tú tienes que elegir entre una y otra. No me acuerdo bien a bien cuál era la roja, cuál era la azul, pero bueno, el chiste es que cuando eliges una, eliges estar con el sistema y vivir acorde a sus reglas. Y cuando eliges la otra, pues no, y te vas a salir. Aquí la onda es que es difícil, es muy, muy, muy difícil salir del sistema porque tienes que empezar a figurarte las cosas por ti mismo y tienes que empezar a formar tu mundo y tu universo de acuerdo a tus propias reglas. Y es muy difícil porque la gran mayoría de las personas están dentro del otro sistema y viven bajo otras reglas. Entonces puedes comenzar a sentirte un poco distante de todo mundo y posteriormente te empiezas a sentir solo. Y la soledad es una de las sensaciones más difíciles que podemos experimentar nosotros a lo largo de nuestra vida. Y por eso mucha gente prefiere no salirse. Y por eso mucha gente cuando empieza a salirse del sistema se regresa porque en verdad es muy difícil. Se puede, sí se puede, pero tienes que entender que es un mundo completamente nuevo y completamente distinto al que conocías. Muy duro, pero a final de cuentas libre. ¿Tú qué escoges?